El castillo de los Bonstein no era un monstruo de piedra seca. Tenía rincones que guardaban calor y otros que mantenían frialdad como una memoria activa. Las paredes del vestíbulo conservaban retratos con seños suaves, sus marcos bruñidos por generaciones. Sin embargo, en la galería superior, donde Amalia pasaba la mayor parte del tiempo, el silencio era su huésped más fiel. Era allí, en una sala con tapices que amortiguaban los sonidos, donde Marta, la criada de años, se apresuró a preparar agua caliente y paños. Marta tenía manos grandes de ama de casa, fuertes, hechas para coser y calentar, con uñas que guardaban las marcas de tantos platos lavados. Sus ojos, sin embargo, revelaban algo más, una fatiga arraigada y una culpa que se escondía bajo la ropa. Nadie la llamaba fácil ni culpable, la rutina la moldeó. «Llevadla al salón junto a la chimenea», ordenó Amalia, y la voz que pronunció la palabra chimenea parecía contener la promesa de algo más que calor. Contenía la posibilidad de reparar, aunque fuera por un rato, un desgarro que ella misma conocía bien. Greta apoyó su cara en la alfombra tibia y dejó que el humo y el calor borraran el escarcha de sus pestañas. Marta le limpió las mejillas con cuidado. Sus dedos, cuando pasaron por la nuca de la niña, se detuvieron un instante como si reconocieran la forma de una cicatriz invisible. Amalia observó en silencio. Había gestos que repetía sin darse cuenta. Apartar un mechón del rostro, juntar las manos como si pudiera sujetar el tiempo, mirar la chimenea como quien reza en secreto. Esas microcostumbres la humanizaban más que cualquier título. La noche se desplegó con una cadencia antigua. Joseph se quedó en la estancia, su figura recortada contra la luz roja del hogar. Se veía a menudo inclinado sobre la bota del carruaje como si asegurara que nada más se rompiera. Amalia no pidió explicaciones, conocía la lógica de la llegada de las desgracias. No avisaban, no tomaban gentil permiso. Colocó a la niña en una cama sencilla junto al salón y trajo de su propio tocador un medallón con el retrato de una niña que ya no existía. Era el brillo opaco de aquella pieza lo que llamó la atención de Marta. La condesa la sostuvo con manos que, por un momento, parecieron más pequeñas. No sería justo ni verosímil decir que Amalia salvó a Greta por nobleza de alta moral. Nada en su vida había sido simple. Había en sus ojos una mezcla de deber y culpa que se resolvía con movimientos prácticos. Cuando ajustó el chal alrededor de la niña, su gesto fue más que compasión, fue la reacción de alguien que había aprendido demasiado tarde a reconocer la fragilidad del amor propio. Allí, ante la respiración regular de Greta, Amalia sintió que en el silencio de su casa se cerraba una puerta que por años ella había mantenido entreabierta. Horas después, Greta despertó con un hambre que no era solo de pan. Había quedado grabada en sus manos pequeñas la costumbre de coger lo que fuese que diera abrigo, un trozo de pan, la muñeca, un puñado de tierra. Miró a Amalia con la desconfianza de quien ha sido tanteado por extraños, pero luego, con rapidez, sonrió y llamó a alguien que no estaba en la sala. ¿Puedo?, preguntó la niña, extendiendo la muñeca hacia la condesa, como si ofreciera algo y pidiera en cambio un gesto de pertenencia. Amalia respondió con un movimiento que parecía venir de lo más profundo. Acarició la madera de la muñeca, notó la imperfección de un ojo pintado y con la firmeza de quien aún a coraje y miedo colocó la muñeca sobre la almohada de la niña. Fue un acto minúsculo que no necesitó palabras para decir que, por aquella noche, la niña estaba a salvo. A la mañana siguiente el mundo parecía haber olvidado su propia blancura. Un frío seco quemaba en la cara y los animales dejaban huellas nuevas en la nieve. Amalia bajó a la cocina para buscar pan y cerca de la alacena encontró a Marta, que sostenía en las manos, envuelta en paños, una carta arrugada. La criada la miró con una mezcla de horror y alivio, sus dedos dejaron el papel temblando y la palabra que asomó por entre los pliegues alcanzó a ser oída por las dos. «No fue un accidente», murmuró Marta, como si las palabras la hubieran traicionado. Amalia sintió el latido de su sangre detenerse apenas.
No eran las palabras, las había recibido en cuartos y susurros hace mucho tiempo. Era la voz de Marta, rota por la revelación, la que encendió un fuego helado en su interior. La criada no quiso decir más. Guardó el papel en el delantal como si aquello fuera algo que pudiera ocultarse junto a los hilos. Que la frase hubiera llegado en ese momento como un dardo transformó la serenidad del castillo en una espera tensa. La carta no venía de la aldea, no tenía sello, no tenía remitente. Estaba doblada de manera tosca, como si alguien la hubiera escrito a medias y luego la hubiera escondido en el abrigo de una niña que no tenía por qué saber leer. Amalia, que miraba la escena, hizo un gesto que era mitad compasión y mitad recomendación. Pidió a Marta que dejara el asunto a discreción y que por ahora cuidara de la niña. Marta asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Se sentía culpable. Había secretos que no pesan en la conciencia hasta que alguien los coloca frente a ti con una frase que no acepta silencio. En la aldea, mientras tanto, la vida seguía su pulso ordinario. Los herreros golpeaban metales y las campanas de la iglesia marcaban la hora. Fue en ese contexto, con la nieve pegada a las botas y la respiración del pueblo aún tibia de la noche, cuando Lucas Bauer llegó al portón del castillo. No era un extraño para la región, su mesa de trabajo se situaba en la plaza, su nombre se decía junto al pan caliente, y su fama no era de grandeza, sino de honestidad. Viudo desde hacía años, gustaba de levantar sus herramientas al amanecer y de hablar poco. Tenía manos cubiertas de astillas, manos que sabían de la medida justa de una viga, manos que no buscaban títulos para sí mismas. La primera vez que Lucas vio el castillo no fue con fascinación, sino con la modestia del que sabe que las casas se hacen de ladrillos y que los techos han de ser reparados. Al exhibir la muñeca entre sus manos y hablar de la niña, su voz se quebró en frases cortas. Había algo en su figura que no admitía orgullo, la inclinación del adulto que ha conocido pérdida y que, por ello, no tiene interlocutores para la soberbia. Cuando Joseph le explicó que la niña estaba a salvo, Lucas dejó que la gratitud se metiera en su garganta como una palabra difícil de pronunciar. «No tengo a dónde llevarla ahora», dijo, y en su voz había el rastro de noches sin concierto, de una cama fría. «Si la señora condesa puede tenerla bajo su techo un rato, lo agradeceré». Amalia observó a Lucas con un escrutinio que no buscaba humillar ni exaltar. Examinó la manera en que apretaba la muñeca y la inclinación con que sostenía la cabeza. Había en su porte un orgullo humilde que sin querer la tocó. La condesa pensó en las ventajas de la protección, un acto de señorío que no buscaba propaganda. Ofreció posada a Greta sin dilaciones. Quería, sin ser explícita, ofrecer algo que tuviera el sello de la obediencia a un deber, la seguridad. En los días que siguieron, el castillo fue una clase en la que los gestos pequeños componían la lección más clara. Lucas venía cada tarde trayendo consigo herramientas rectificadas por la humildad y la costumbre. Se sentaba cerca de la chimenea y reparaba las sillas del salón con un cuidado ancestral. La gente que venía a ofrecer leña o a traer noticias se detenía a mirarlo. Para algunos, su presencia en el entorno aristocrático resultaba extraña. Algunos criados soltaron risas bajo las servilletas cuando los ojos les daban permiso. Los ojos de Amalia, sin embargo, lo observaban con atención distinta. No era escrutinio de posición, sino una mirada que medía impacto y bondad. A cada encuentro, Lucas notaba que Greta cambiaba. La niña que en la primera noche había calentado el corazón de Amalia con su simple presencia, empezó a soltar risas sueltas en la cocina. Aprendió a enumerar los nombres de los corrales y a depositar cucharas en su sitio. Se acercó a Lucas con la ternura de quien encuentra en la mirada de su padre la llave del mundo. Él, por su parte, encontraba en la condesa una paciencia que no se medía en monedas. Amalia la mostró en pequeñas cosas, en llevarle leche caliente, en quitarle la nieve de los zapatos con una brusquedad delicada, en dejarle una manta cerca de la mesa cuando trabajaba.
No eran gestos que borraran la distancia social, pero sí eran suficientes para que la gente del pueblo empezara a cuchichear. La nobleza no solo se muestra en títulos, también en la capacidad de asumir el deber cuando éste se presentaba sin ruido. Algunos lo tomaron como un acto de piedad, otros lo llamaron locura de una dama que había perdido sus límites. Para Lucas, en cambio, la cercanía temprana de Amalia era una forma de respiro, una extraña tregua ante la fatiga. La primera vez que Lucas entró al salón de los Bonstein, la mesa estaba dispuesta con un protocolo que él conocía solo de oídas. Los tenedores parecían cientos de dedos inmóviles, la vajilla relucía como si el sol de cristal la hubiera pulido. Hubo silencios más que palabras. Lucas, que se sentó con las manos protegidas por el frío, sintió el juicio entre las servilletas y los retratos. Alguien dejó escapar una sonrisa que olía a compasión y a sorpresa. Fue un gesto doloroso y pequeño, y Lucas lo notó como quien nota un frío distinto. No hubo burla abierta, pero sí hubo un modo en que la cortesía se volvió cuchicheo. Un comensal, con la lengua ligera, preguntó en voz alta sobre el pasado del carpintero. Quiso parecer curioso, no cruel. Sin embargo, su comentario fue suficiente para tensar los hombros de Lucas. Amalia, en la cabecera de la mesa, bajó su mirada y colocó la servilleta con una deliberación que tenía aroma de advertencia. No permitiría que se quebrara la dignidad de aquel hombre por la simple voluntad de unos cuantos mirones. A medida que las horas se decantaban, el vínculo entre la condesa, el carpintero y la niña fue cambiando de matiz. No se trataba de una fábula que se corregía con facilidad. Había en el tránsito una mezcla de recelo y gratitud. Lucas, orgulloso por naturaleza, se debatía entre aceptar los cuidados y proteger su dignidad. Amalia, por su parte, comprendía que las soluciones que ofrecía podían herir el orgullo de un hombre que había hecho de su trabajo y de su silencio la autoridad de su vida. Una tarde, mientras el sol se disolvía en un gris que sabía a lluvia cercana, Amalia pidió a Lucas que se quedara a hablar en la biblioteca. No era la costumbre invitar a los habitantes del pueblo a los cuartos de los señores. Sin embargo, aquella invitación traía en sí misma la promesa de algo extraordinario. El cuarto olía a libros gastados y a cera. La luz provenía de una lámpara de aceite que temblaba con el viento, dibujando sombras en los lomos de los volúmenes. Amalia se sentó frente a Lucas y por primera vez desde que la niña llegó, permitió que su mirada estuviera desprovista de cálculo. La vida, dijo ella con la voz modulada, nos pone ante decisiones que no siempre son cómodas, señor Bauer. No espero que usted me acompañe en todas mis intenciones, pero sí que entienda que lo que propongo es por la seguridad de Greta. Lucas la miró con esa mezcla de escepticismo y atención que lo caracterizaba. No pidió demasiadas explicaciones. Había en su rostro una pregunta que se dibujaba y que no necesitaba palabras. Amalia habló, y en su discurso no había ni altivez ni superioridad. Había la crudeza de quien ha conocido el error y ha buscado algún modo de enmendarlo. Habló de protección, de la reputación que en las noches se vuelve cuchillo, de las puertas que se cierran a la hora de la falta. Habló con la claridad de quien toma decisiones. «Protegeré a Greta», dijo Amalia. «No le pido que me confíe una vida que le pertenece. Le ofrezco una solución que, si usted acepta, le garantizará un techo, el pan y la tranquilidad que hoy le resulta esquiva. No es una proposición frívola, es lo que puedo dar». Lucas se quedó en silencio. Sentía la oferta como una luz que podía calentarles, pero también como una sombra que podía cubrir su sombra de padre. Era la encrucijada de quien ha de elegir entre no pedir y aceptar. Sus manos se cerraron en los dedos, haciendo un nudo que él entendió como temor. «¿Qué me piden exactamente?», preguntó por fin, con la voz que no quería traicionar orgullo. Amalia respiró hondo. Sus gestos en aquel instante fueron tan certeros como los de un cirujano y tan temblorosos como los de una madre.
La propuesta que estaba a punto de formular no era un plan frío, era, en su raíz, una urgencia de proteger una infancia. Y sin embargo, era una oferta que rozaba la frontera entre lo protocolario y lo personal. Le pido que considere, dijo con suavidad, un matrimonio. No algo que se imponga con pompa, sino un acuerdo que otorgue a Greta la seguridad que necesita. Si usted acepta, su condición y la de la niña cambiarán ante la ley y ante la gente. No le ofrezco joyas, señor Bauer, le ofrezco el amparo que puedo dar. El silencio que siguió fue espeso, una tela que se tensó en la biblioteca. Lucas miró la lámpara, el aceite, las sombras que vivían en los lomos de los libros. Las palabras de Amalia resonaron con ecos de lo imposible y de lo necesario. Afuera, el viento empujaba la nieve contra los cristales como si la naturaleza quisiera saber la respuesta antes que ellos. En algún rincón del salón, Marta recogió una taza, con manos que temblaban. Su culpa, que había sido apenas un rumor, se amontonaba ahora como una piedra que amenaza rodar. Joseph, al oír la propuesta de la condesa, se permitió un gesto que era mitad alivio, mitad inquietud. Para la nobleza del gesto y la humildad de la petición, había sin embargo una posibilidad de que la acción fuese recibida como una solución o como una afrenta. Lucas, que había vivido con el peso de la soledad y la responsabilidad de criar una hija solo, se vio forzado a elegir entre dos orgullos. El suyo, que lo llamaba a no pedir, y el que a veces susurraba para no dejar que la niña perdiera la infancia. La pregunta que él necesitaba responder no era retórica, determinaba el rumbo de Greta. No dio respuesta en ese instante. Se levantó con lentitud, como quien necesita recomponer su respiración antes de soltar lo que lleva dentro. Caminó hacia la ventana y con la mano apoyada en el cristal frío dejó que la nieve le devolviera su propio reflejo. Sus facciones, dibujadas por el fuego interior de la duda, se volvieron extraordinariamente humanas. Finalmente, sin volverse por completo, dijo: «Necesito tiempo. No puedo responder ahora». La condesa asintió. No insistió. Sabía que forzar una decisión sería quitarle nobleza al acto. Y en su comprensión había también una esperanza, que la verdad de sus intenciones hablase por sí sola. Lucas salió del cuarto con pasos medidos. La puerta se cerró sin ruido, salvo por el leve quejido de la madera. Afuera, en el corredor, Marta dejó caer un respiro contenido. El papel arrugado seguía escondido entre sus ropas. Las palabras que había leído al amanecer, aquellas comprobaciones inquietantes, habían adquirido ahora una presencia que no admitía olvido. No era el momento de revelar lo que la carta insinuaba. Hay secretos que necesitan un tiempo para reposar, antes de ser ofrecidos al aire. La noche llegaría de nuevo, y con ella la rutina del castillo. Lámparas, sonrisas medidas, pasos lentos en los corredores. Pero la propuesta había plantado una semilla que, en la helada, comenzaba a germinar. En la cocina, Greta jugaba con la muñeca de madera, ajena a las conversaciones que empañaban las voces de los adultos. Llevaba en el bolsillo un papel que no sabía leer. Dormía con la inocencia de quien no se pregunta aún por compromisos y alianzas. Y en la casa, como siempre, Amalia volvió a su cuarto con la sensación de que algo en su interior, un resquicio que llevaba años cerrando, había aflojado. Se miró en el espejo y por primera vez desde hacía mucho no vio solo a la mujer que los salones celebraban. Vio a alguien que había decidido, en una noche de nieve, sostener una vida que no le pertenecía y, a cambio, buscar una forma de expiar su propia culpa. No era un acto de redención instantánea, era el inicio de un camino que prometía ser lento, doloroso y, acaso, liberador. La nieve no había terminado de borrar las huellas, había dejado marcas nuevas, de botas, de ruedas, de risas.
El castillo se detuvo un momento a escuchar los latidos de su nueva familia en formación. Y fuera, en el pueblo, la gente murmuraba. Algunos llamaron al gesto de la condesa una extravagancia, otros la bendijeron en privado. Pero la verdad, esa que suele esperar a que se le pidan cuentas, todavía dormía doblada en un papel arrugado junto al corazón tembloroso de una criada. Si te ha gustado esta historia hasta aquí, cuéntame desde qué ciudad me escuchas, y si te emocionó, regálanos un like y suscríbete. La tarde siguiente amaneció con una calma rara. El viento parecía preferir quedarse cerca del suelo, y los árboles dejaban caer su carga de escarcha como un argumento suave. Lucas regresó al taller, pero ahora su mirada se alejaba de las maderas y volvía con frecuencia al camino que iba al castillo. Cada tablón que golpeaba con su martillo era una manera de mantener ocupada la cabeza. No era fácil aceptar que otros decidieran por él lo que era mejor para su hija. No lo era porque la dignidad de un hombre a veces cabe en actos pequeños, enseñarle a un hijo a tomar la herramienta, a reparar la silla, a no dejar el pan sin partir. En el castillo, Amalia pasó las horas pendientes en una rutina que mezclaba el cuidado doméstico con el análisis de lo que se avecinaba. No era indiferente al juicio ajeno, no podía serlo, pero sí estaba convencida de una cosa, que la familia no se define por títulos, sino por actos de protección y sostén. Ordenó que la niña tuviera lecciones y que una maestra del pueblo viniera a enseñar a Greta a leer. Quería que, en la medida de lo posible, la vida de la niña fuera la que merecía la infancia. Marta, por su parte, andaba con la carta en un bolsillo que no cerraba completamente. Cada tanto, la rozaba con la yema de los dedos como quien roza una herida antigua. Su culpa se había vuelto una presencia que la miraba sin tregua. Había cosas en la vida que no piden permiso para presentarse, y cuando lo hacen, requieren decisiones. Marta sabía esto mejor que nadie. Había visto, en más de una ocasión, cómo la indiferencia puede cargar con el paso del tiempo hasta transformarse en un peso insoportable. La relación entre Amalia y Lucas no cambió de forma instantánea. Hubo pasos táctiles que transformaron su mutua percepción. Un pan compartido, una conversación sobre el modo de barnizar la muñeca de madera, la manera en que ambos callaban cuando el nombre de la niña salía a flote. Cada gesto fue una moneda que se depositaba en una alcancía invisible. Había además miradas, Amalia mirando la labor de Lucas con interés que no era condescendiente. Lucas observando a la mujer que, sin ser su igual social, había decidido intervenir en su vida. Había otra cosa que pocos veían y que, sin embargo, tenía un efecto decisivo. El medallón de Amalia. La pequeña placa ovalada que llevaba siempre al cuello mostraba el rostro de una niña con la cara vuelta hacia la luz. Cuando Amalia la tocaba, su mano adquiría un temblor breve, lleno de memoria. Nadie le preguntó por esa joya. Era su confesión muda. Marta, al verla, apretaba los labios como quien guarda una pregunta. Fue en una de esas tardes, cuando la luz del atardecer entraba oblicua por las ventanas de la sala, que Joseph trajo a Amalia una noticia. Un extraño había sido visto rondando en la carretera. No parecía un hombre con intenciones claras. Su andar, sin embargo, era el de alguien que buscaba nombres. Amalia escuchó la respuesta con la calma de quien calcula peligro y estrategia. Nada debía romperse sin necesidad. La posibilidad de que el gesto de la condesa pudiera transformarse en rumor, en cuchicheo o en vendetta aumentaba. En la aldea, las palabras salen sin permiso, y a veces, cuando se juntan, forman una verdad que no siempre respeta la exactitud. Amalia sabía eso, y quizá, por eso, ofrecía matrimonio. No como un acto de poder, sino como blindaje. Si la familia quedaba bajo su estatuto, la niña tendría la protección de su apellido. Era una solución sin ornamento, pero práctica en su esencia. Lucas, que había caminado por las mesas polvorientas de la herrería, tomó su decisión como quien llena un saco de harina, a contrapaso, sin prisa, consciente de la posibilidad de errores. No quería que nadie pensara que había sido comprado por un título, ni que su hija fuese tratada como una pieza de trámite.
Hubo, en su alma, una batalla entre el orgullo que lo había hecho sobrevivir y la humildad que forjaba aquello que más amaba. Al anochecer, cuando las lámparas comenzaron a encenderse y las sombras alargadas se multiplicaron en las paredes, Lucas regresó al castillo. Entró por la puerta principal, no por la puerta de servicio, y nadie lo miró con sorpresa. Se sentó frente a Amalia con la calma de quien ha pensado mucho y ha querido guardar la dignidad hasta el último momento. «Hablaré claro», dijo él, sin alardes. «No pido adornos, no consiento ofensas, pero si acepto lo que propongo, lo haré pensando en Greta, y solo por ella». Amalia lo miró con una mezcla de gratitud y cautela. Sus ojos, bajo las cejas que tantas veces habían levantado juicios, guardaban ahora un brillo que no era de triunfo, sino de alivio. No por el gesto en sí, sino por la humanidad que lo sustentaba. Fue en aquel instante, cuando los dos adultos parecieron llegar a una tregua, que un ruido en el corredor lo sobresaltó. Pasos que no pertenecían a la servidumbre, un arrastre leve como si alguien hubiera olvidado moderar su presencia. Marta apareció en el umbral con la carta en la mano, la misma que había murmurada antes. Sus dedos estaban pálidos. La cruda necesidad de confesar o de liberar algo que pesaba empujó su movimiento. «Señora», murmuró Marta, «encontré esto doblado en el abrigo de la niña cuando la traje anoche. Pensé que era algo que debía guardar, pero no puedo callarlo más». En sus ojos se adivinaba la confesión. No era la acusación de un villano, era la mirada de una mujer que ha vivido con una culpa y no ha sabido aliviarla. Sujetó la carta con ambas manos como protegiéndola de sí misma, y con ellas acercó el papel hacia Amalia. Joseph se adelantó un poco, sin saber si proteger a la condesa o contener la exposición. Amalia tomó el sobre con una calma que no era indiferencia sino medición. Lo sostuvo, notó el filo del papel y el pliegue que alguien había hecho con mano vacilante. No fue necesaria una lectura completa para reparar el daño que podría traer. En la superficie de ese pliegue había una frase que, apenas asomada por entre la doblez, decía con voz propia algo que nadie quería escuchar. No fue un accidente. La habitación se llenó de una quietud densa como si el fuego hubiera decidido hablar. Marta dejó escapar un sollozo que fue apenas un susurro. Lucas miró a Amalia con una mezcla de cuestión y sorpresa. En su rostro, la posibilidad de que el pasado que la condesa guardaba fuese más oscuro de lo imaginado. Ella, por su parte, notó cómo su pecho se apretaba. No por la palabra en sí, sino porque la verdad había encontrado el modo de llamar a su puerta sin pedir permiso. No dijo nada de inmediato. Guardó el sobre en su mano como quien retiene una piedra punzante, y por un instante pareció que el tiempo se disponía a medir lo que venía. Hacer público aquello sería abrir una herida vieja. Callarlo sería permitir que la sombra se extendiera por otro tiempo. Entre esos dos polos, Amalia se encontró en el centro, con la responsabilidad de quien no necesita excusarse, pero sí responder. Y allí, en esa sala que había ofrecido abrigo y promesas, quedó plantada una verdad que no pedía ser perdonada con rapidez. La puerta del pasado, que tantos años atrás había cerrado, se había entreabierto. Las decisiones llegaban ahora con peso y consecuencias. Lucas, que se había inclinado hacia la familia por necesidad y por corazón, contempló la posibilidad de que la seguridad prometida tuviera un precio que aún no lograba calcular. La noche cerró sus puertas sin apresurarse. Afuera, la nieve seguía cayendo, indiferente a las intrigas humanas. Dentro, los rostros se quedaron encendidos por la luz del fuego y la tensión de la palabra no dicha. Había, en la cámara, un momento esperado, la posibilidad de un acto que protegería a una niña, y la sombra de una confesión que reclamaba ser atendida con verdad. La condesa sostuvo el sobre, y por primera vez en mucho tiempo comprendió que algunas verdades no aceptan refugios. La carta en la mano de Amalia pesaba más que su forma. Era la suma de años, de un silencio que había aprendido a vestir de decoro.
La noche se abrió en torno a ellos con un frío que empujaba las llamas a hablar más fuerte. Fuera, la nieve continuaba su afán de borrar huellas, dentro, los signos quedaban impresos en rostros y muebles. Lucas la miró con la misma sencillez que tenía para medir una viga, sin estridencias, buscando el punto de apoyo. Marta sostenía el pulso de quien ya no puede esconder un temblor. Joseph permanecía en segundo plano como quien vigila una sombra ajena. Amalia desdobló el papel con calma. No necesitó leerlo todo para conocer su intención. La frase que asomaba, precisa, era un golpe que no pedía una réplica. Había desde el amanecer rumores y miradas en la aldea. Ahora el rumor vestía letra y nombre. La condesa dejó que el silencio hiciera su trabajo. Sus dedos rozaron el medallón que llevaba siempre al cuello. Acariciaron la placa donde la luz devolvía la imagen de una niña ausente. Ese gesto fue una confesión a medias, la memoria prendida en plata. «Debemos decidir», murmuró Lucas, con la voz que no apela a la espectacularidad, sino a la claridad de quien sabe que una decisión no se tarda, en quien debe cuidar a un niño. Si guardamos esto, se pudre más adelante. Si hablamos, la verdad nos golpeará, pero callarla no hace más que aumentar la herida. Amalia asintió sin revelar aún lo que apresaba desde hacía años. No era cobardía. Era la contención de alguien que conoce la capacidad de las palabras para incendiar reputaciones. Sabía que admitir la culpa tendría un costo. También sabía que el costo de no decir era corrupción interna, un veneno que se disuelve en la infancia de otros. Greta, ajena, recogía migas con los dedos y tarareaba un trozo de canción que había aprendido en la cocina. Cada gesto de la niña era una frase que exigía respuesta. La carta no tardó en recorrerse por el pueblo. Una hoja doblada, una frase sin firma, y la inquietud comenzó a moverse en el aire como un animal que busca cobijo. Barón Reinhard, que había mantenido hasta entonces una postura de corrección fría, vio la oportunidad de ocupar un escenario que siempre le sentaba bien, el de la rectitud en público. Se le vio aparecer en la plaza con el bastón que usaba como cetro simbólico, y sus palabras se impregnaron de esa mezcla de indignación performativa y voluntad de mandar. Habló en voz alta para que los oídos más atentos replicaran. Había que exigir claridad. No podía permitirse que la nobleza permaneciera impune si su pasado ocultaba sombras. La noticia llegó al castillo en una tarde que no prometía reposo. Amalia supo que ya no bastaría con cerrar puertas, las voces se colaban por debajo de las rendijas. Greta enfermó en la madrugada siguiente sin que nada lo anunciara. Fiebre, sueño quebrado y un llanto que no se detenía. No era algo visible en su forma más turbia, pero sí en la urgencia que puso en movimiento a todos. Marta, con la culpa anudada en la garganta, corrió a la habitación de la niña. Lucas acudió arrastrando aún en el cuerpo esa fatiga de los años en los que la cama sabía a soledad. Llegó el doctor Weber, con su maletín y su compostura de quien ha visto la fragilidad humana repetida hasta aprender a no dramatizar en exceso. Tomó la muñeca en sus manos, miró la frente de la niña, buscó en su bolsa un termómetro y, con la calma que la ciencia puede otorgar, dictaminó que la fiebre era alta pero manejable. Cuidados constantes, infusión, descanso. No pronunció milagros ni promesas. Dijo lo que debía y lo que podía, con esa sencillez que alivia en parte. Recomendó que la niña quedara en el castillo por la noche, donde el cuidado podría ser más diligente, y que se controlase la temperatura con paciencia. La enfermedad de Greta hizo lo que ninguna carta habría conseguido por sí sola. Concentró las lealtades en lo que importaba. Los próximos días estuvieron llenos de noches largas. Amalia se sentaba junto a la cama y sostenía la mano pequeña, notando cómo la piel se volvía cálida como un pan dentro del horno. Lucas se turnaba en vigilia con ella. Había en su presencia algo de espiga. No se muestra, pero sostiene. Marta no dejaba de rectificar sábanas, de traer tisanas, de humedecer la frente con paños.
Joseph se encargaba de traer el carbón y de vigilar la entrada. El castillo respiraba como si cada cuarto fuera una persona que cuida a otra. En ese tiempo, el rumor crecía en las murallas del pueblo. Las cartas se multiplicaron. No todas eran iguales. Algunas pedían más información, otras exigían castigo, algunas reclamaban vergüenza. La comunidad buscaba a alguien que pusiera la frontera entre lo aceptable y lo que no. Barón Reinhardt organizó una reunión informal en la casa comunal, y muchos, arrastrados por la curiosidad y por la necesidad de tomar partido, se aglutinaron alrededor de su voz. Era una asamblea que olía a leña quemada y a pan reciente. En ella, los comentarios se convirtieron en casi un tribunal verbal. La decisión de Amalia tomó forma como una especie de inevitabilidad. La verdad iba a salir a la luz, y la mejor forma de hacerlo, pensó, era ofrecerla antes de que alguien la forzara. No se trataba de reparar su reputación, se trataba de no permitir que ese rumor surgiera en la boca de otros con versiones más crueles. Llamó a Lucas a la biblioteca una tarde de viento bajo, se sentaron frente a la lámpara de aceite y ella le pidió que escuchara, sin interrumpir, cómo se abriría una herida que a ambos, de un modo u otro, pertenecía. Amalia habló con la calma de quien ha aprendido a medir consecuencias. Empezó por recordar a Clara, una niña de rostro iluminado, de risas que llenaban una sala y que con el tiempo fue sustituyendo su presencia por una ausencia que se volvió adorno en la casa. Habló de noches en que la vanidad ahogaba la prudencia, de decisiones que habían parecido pequeñas en el momento y que, sin embargo, habían apuntado hacia un desenlace irreparable. Contó, sin ofrecer imágenes crudas, que hubo una noche en la que priorizó la apariencia por miedo al juicio y cerró una puerta que, de haber permanecido abierta, quizá habría cambiado el rumbo de todo. No dijo que hubo manos que actuaron con malicia, dijo que hubo temores y negligencias, que la forma de amar a veces se corrompe cuando la apariencia pesa más que la presencia. Lucas escuchó como quien escucha el ruido de una máquina que hay que entender para poder reparar. No pareció sorprenderle la enormidad de la culpa. Había en sus ojos la trazabilidad de quien conoce la fragilidad humana. Hizo preguntas, no para escudar ni para condenar, sino para comprender con exactitud el alcance de lo sucedido. La confesión privada que Amalia le hizo aquella noche fue un hilo de verdad. Le dijo que había fingido seguridad donde no la tenía, que había decidido cerrar la puerta por vergüenza, que había sentido en el momento que la reputación era un escudo más necesario que la propia bondad. No buscó excusas, no pidió perdón con palabras ligeras, lo pidió con la piel, con la voz quebrada y con el simple acto de mostrar su propio daño. No espero que las palabras borren lo que ocurrió, dijo, pero quiero que lo sepas, que lo veas tal como es, para que nada de lo que venga se sostenga en la mentira. Lucas, que había visto la vida desde la madera y la herramienta, sabía que la reparación no pasa solo por declamar arrepentimiento. La reparación exige permanecer. Y permanecer no era una frase abstracta para él, era acostarse en una cama al lado de una niña enferma, era ir a la plaza cada mañana con la misma dignidad, era aceptar que la sociedad cuestione y aún así quedarse a cuidar. Le tomó la mano con firmeza y le dijo, «Si vamos a hacerlo, lo haremos de frente». No me interesa que la gente nos dé un trofeo de perdón. Me interesa que Greta tenga un hogar donde crezca sin mentiras. Si tu verdad me pertenece ahora, la sostendré contigo. No hubo una elección fácil en sus palabras, hubo una decisión. Lo que vino después de esa conversación privada fue un proceso que exigía pasos. Amalia habló con el cura y con el doctor Weber para preparar el terreno. No buscaba cómplices que edulcorasen la verdad, sino alguien que ayudara a que la confesión fuera escuchada con humanidad. La reunión que Barón Reinhardt había convocado se transformó en el escenario adecuado para la confrontación. La sala comunal estaba más concurrida de lo previsto, la gente buscaba entender, y muchos querían reparar sus propias certezas.
Reinhardt, con su voz cortante, empezó a enumerar agravios como si fueran pistas. Exigía un nombre, un castigo, una explicación que fuera rápida y pública. Amalia pidió hablar. El murmullo inicial la recibió con una mezcla de expectativa y hostilidad. Ella estaba pálida, pero sus manos no temblaban. La decisión de decirlo todo le había abierto una certeza que ninguna amenaza podía volver a cerrarse. Se puso de pie. Nadie la empujó a ser más grandilocuente de lo que quería. Abrió la boca y habló con la misma sencillez que había tenido al cuidar a Greta, con la misma precisión que aplicaba a las cosas que consideraba verdaderas. Dijo su nombre, su posición, no buscó excusas. Lentamente explicó que su hija Clara había muerto años atrás, en una circunstancia que no calificaba como accidente en su corazón. Hubo una voluntad mal dirigida, una prioridad equivocada, un momento en que priorizó la forma sobre la vida. Pronunció la frase que ya había aparecido en la carta, esta vez sin pedir permiso a nadie, que la muerte de su hija no había sido un mero accidente. La sala quedó suspendida como si el aire hubiera decidido esperarla. No describió los hechos con crudeza, no brindó detalles morbosos, habló de su error con la calma de quien sabe que una confesión honesta puede abrir puertas que la apariencia cierra. Habló de vergüenza, de arrepentimiento, de años que no la habían dejado dormir, y dijo también que estaba dispuesta a aceptar la consecuencia que la comunidad creyera justa. No buscó indulgencia, buscó verdad. Al pronunciar esas palabras, el castillo de su silencio se derrumbó y un viento nuevo entró por la sala comunal. Reinhardt se levantó con la rapidez de quien olvida que la palabra ajena puede convertir la ira en vergüenza propia. Quiso convertirlo en espectáculo, alzando la voz, llamando a la ley, no para proteger, sino para castigar. Pero algo se había transformado en la sala. La exposición inicial que muchos vinieron a saborear en forma de escándalo se encontró ahora frente a la carne humana de un arrepentimiento. Los ojos del cura brillaron con la dureza de quien comprende la necesidad de justicia, pero también con la ternura que busca reparación. El doctor Weber observó con la serenidad de quien sabe que la verdad es medicina, aunque duela. Fue entonces cuando Marta, la criada que había llevado la primera carta, se adelantó. Su paso tembloroso decía más que sus palabras. Tenía en las manos el sobre amarrado con un lazo de tela, el mismo que había rozado en la cocina días atrás. Su rostro mostraba la marca del desvelo. La culpa había hecho su trabajo y la había empujado a ese gesto que algunos llamaron valor y otros, inevitablemente, condenaron. «Fui yo», dijo con voz quebrada. «La primera carta la escribí yo. No fue para acusar sin sentido, fue para forzar una verdad que tuve miedo de decir por otros medios. Viví con eso y no puedo más». La confesión de Marta cayó como una luz. No era una admisión mostrenca ni teatral. Explicó que la carga de observar a Amalia alejarse de su propia hija, la culpa por pequeños descuidos en la casa, el peso de guardar secretos en nombre de la corte y del decoro, la habían llevado a creer erróneamente que una nota anónima podría abrir una puerta. Habló de cómo su intención fue mezquina y también desesperada. Quería que la tragedia no volviera a ocurrir. Dijo que la frase «no fue un accidente» la había escrito con manos temblorosas porque necesitaba obligar a la verdad a salir, aunque ahora comprendía que no se arreglan las cosas con sobres y susurros. Cuando Marta terminó, hubo un silencio largo. Algunos miraban con dureza, otros con sorpresa, algunos con compasión. La moral del pueblo no era una sola manta, era un tejido hecho de diversas telas. Reinhardt intentó convertir la confesión de Marta en un recurso para mayor escarnio. La acusó de traición a su señora, de haberse entrometido en asuntos que no le correspondían. Pero la voz del cura intercedió. Reclamó piedad en la forma, pero firmeza en la justicia. Recordó que el arrepentimiento sincero debía ser escuchado junto a la responsabilidad que cada uno debe asumir en la comunidad. Lucas se levantó entonces, y lo que dijo no fue un arrebato ni una defensa airada.
Habló con la serenidad que aplica cuando enseña a un aprendiz a sostener una tabla, sin exageración, mirando a cada uno de los presentes a los ojos. Dijo que la verdad había salido de la boca de la que debía salir, y que la confesión pública de Amalia no era motivo para desterrar la posibilidad de reparación. Añadió que Marta había actuado desde la falta de herramientas para decir lo que había visto, y que allí estaba, en esa misma mesa, la oportunidad de transformar la culpa en servicio. Que Marta ofreciera su trabajo no como humillación, sino como voluntad de reparación. No justificó su acto, planteó que la compasión no es exención de responsabilidad. Algunos aplaudieron en la gratitud de encontrar una salida menos brutal. Otros mantuvieron la mueca de descontento. Reinhard, sintiendo que su espectáculo se disolvía, trató de enfatizar que la nobleza debía rendir cuentas, pero en ese momento varias mujeres del pueblo, artesanas, maestras, parteras, se acercaron y pidieron que se tomara también en cuenta que Amalia había asumido públicamente su falta sin pedir indulgencia ni esconderse. Recordaron que nadie está libre de error y que la reparación, en muchos casos, exige tiempo y actos continuos. La resolución que emergió no fue un veredicto único ni una absolución instantánea. Se acordó, con la mediación del cura y el doctor Weber, que Amalia observaría un período de vida pública comprometida a la reparación. Trabajaría junto a los maestros en la instrucción de los niños, abriría parte de su casa para los necesitados y trabajaría en silencio para restituir lo que su error había cercenado. Marta, por su parte, ofreció cuidar de los enfermos y ayudar en la casa comunal como forma de aportar. No fue una imposición humillante, fue una forma de transformar la culpa en servicio. Reinhard, herido en su deseo de espectáculo, se quedó con la sensación de haber perdido la escena. Perdió, también, parte de la facilidad de juzgar cuando la verdad se hace carne. Esa misma noche, mientras la comunidad debatía y se recomponía, Greta despertó con un llanto menos agudo. El doctor Weber pasó otra vez por el castillo y confirmó que la fiebre cedía con la atención y el reposo. La niña abrió los ojos con la fatiga de quien ha viajado por un sueño perturbador y al ver a Amalia extendió las manos. La condesa la tomó y notó cómo la presencia de la niña le daba a su vientre un acto de reparación que ninguna palabra podría otorgar. Cuando Greta, sin pensarlo, murmuró «mamá» en un bostezo, la palabra no fue exactamente para quebrar la culpa, fue un hilo que anudó a la familia en una práctica cotidiana más que en una declaración solemne. Nadie gritó de júbilo, hubo un silencio que sonó a alivio y luego pasos que se volvieron cotidianos otra vez. El matrimonio, que en un inicio había sido una oferta de seguridad, se reafirmó. No con una gran ceremonia pública, esa clase de pompa habría sido angustiosa en aquel momento, sino con un acto íntimo. Se encontraron en la capilla pequeña del castillo, con el cura como testigo y con la presencia serena de Lucas y de Amalia, de Greta y de Marta. No fue un contrato de conveniencias, fue una promesa tomada entre dos personas que habían decidido sostener una vida por sobre el rumor. Lucas puso la mano sobre la de Amalia y dijo en voz baja que aceptaba estar con ella no por su título ni por su culpa, sino porque ambas habían elegido un camino de verdad y cuidado. Amalia puso el medallón sobre la mesa, como una ofrenda a la memoria de Clara, y lo dejó a la vista, no escondido. Fue un momento de intimidad que no necesitó aplausos. Con el paso de las semanas, la vida cotidiana fue restaurando su ritmo. El taller de Lucas volvió a llenarse de astillas y de madera olorosa. La mesa se cubrió de pan caliente y de platos sencillos. Amalia dejó de ser un misterio incomprensible para algunos y, poco a poco, se convirtió en un ejemplo de esfuerzo. Se la veía en la escuela, enseñando a los niños a leer, o en el mercado, comprando provisiones con la misma mano que sostenía un libro de cuentas. Marta, tras la confesión, no fue expulsada, trabajó más duro y, en ese trabajo, aprobó su expiación. Las mujeres del pueblo la observaron con una mezcla de respeto y vigilancia, pero la vigilancia fue cediendo cuando vieron que su actuar estaba dirigido a servir.
Greta creció en ese hogar no como un objeto que consolidara un arreglo, sino como una niña amada en los gestos diarios, en la manera en que Amalia le enseñaba a atar botones, en la forma en que Lucas le mostraba cómo lustrar una tabla, en las noches en que los tres compartían la sopa y leían historias que no solían ser de grandes señoríos ni de historias de oro, sino de gentes pequeñas que hacían grande su vida con trabajo y cariño. El microhábito se instaló. Amalia apartaba siempre un mechón del rostro antes de servir la sopa. Lucas, cuando escuchaba a Greta reír, golpeaba con cariño la muñeca de madera, como si bendijera la herramienta de su oficio con esa risa. Esas repeticiones, insignificantes para quienes observan de lejos, fueron la costura que tejió una nueva imagen de la familia. No todo se resolvió en un lapso breve. Había quienes, aún en el mercado, persistían en mirar con distancia. Otros empujaron a que Amalia cumpliera más acciones públicas que privadas. Pero la mayoría comprendió que la verdad, dicha con limpieza, y la asunción de consecuencias podían transformar una historia que amenazaba con ser lección de escarnio en un proceso de reconstrucción. La condesa dejó de ser apenas un título para convertirse en la mujer que, durante las tardes de invierno, ofrecía lecciones de costura en la sala comunal para mujeres sin trabajo. Trabajaba sin alarde, con las manos que antes manejaban damasco, ahora ocupadas en reparar prendas y en enseñar a jóvenes a ganarse alimentos con oficio. Los inviernos siguientes volvieron a traer nieve, y la imagen de aquella tarde en que el carruaje se detuvo fue perdiendo su carácter de evento único para entrar a formar parte de la línea de la vida. Un momento que cambió el rumbo y que, sobre todo, mostró que la familia puede nacer del cuidado más que del título. Los gestos cotidianos se volvieron el verdadero juramento. Pan compartido, herramientas prestadas, risas junto al fuego. Greta llamaba a Amalia mamá con naturalidad. La palabra no fue un acto de reemplazo, sino un reconocimiento de quien cuida. Clara no fue borrada de la memoria. Por el contrario, su retrato en el medallón dejó de ser ancla de culpa para convertirse en recordatorio de que el recuerdo obliga a actuar con más ternura que temor. Marta, con el tiempo, se sentó menos a la defensiva y más a la acción. Trabajó en la casa comunal, reparó camas, fue la que enseñó a varias mujeres a cuidar a los niños. Y su nombre dejó de ser un motivo de cuchicheo para convertirse en ejemplo de cómo la rendición de cuentas puede llegar a dar frutos. Reinhardt continuó, en algún rincón, con su oficio de señalar desde fuera. Algunos lo evitaron, otros lo escucharon. El pueblo aprendió a hablar en matices. La justicia no siempre es pura venganza, ni la caridad una forma de ignorar la responsabilidad. La comunidad imperfecta fue encontrando sus medios para vivir con la verdad dicha y con la reparación ofrecida. Llegó un verano en que el taller de Lucas estuvo lleno de proyectos, mecedoras, mesas, sillas para la escuela. Amalia había conseguido que la maestra del pueblo abriera un turno vespertino y que algunas de las mujeres trabajaran en conjunto para coser mantas que luego se repartían entre los más ancianos. Greta, ya mayor, corría por el patio con la muñeca de madera, ahora barnizada por las manos de su padre. Una tarde, mientras el sol bajaba y el olor del pan impregnaba la casa, se sentaron a la mesa y, sin grandes anuncios, se dieron cuenta de que la familia que habían decidido formar no era una concesión tranquila, sino un concierto de actos. La condesa ya no llevaba el medallón oculto, lo dejó encima de la repisa donde se guardaban los cuencos y cuando alguien preguntaba, contaba con sencillez que aquella era la cara de una niña que aprendió a mirar la luz y que ahora les recordaba que el cuidado no es una mercancía. No buscó absoluciones, prefirió la constancia del trabajo. Cuando alguien del pueblo preguntaba por qué había decidido confesar, Amalia respondía con la misma humildad de siempre, que la verdad la había liberado del peso de la apariencia
y que, aunque no podía devolver la vida de Clara, podía empeñarse en que ninguna otra decisión hecha por miedo a la opinión pública dañara a un niño. Los años moldearon la historia hasta que muchos la reconocieron como un ejemplo de que la familia se construye con actos más que con títulos. Greta, que unas veces llamaba papá a Lucas y mamá a Amalia en la misma frase, aprendió además que la fortaleza no es solidez pétrea, sino la capacidad de admitir los errores y seguir al camino de la reparación. Cuando creciera y contara la historia, no sería como lección de moral, sino como testimonio de que la verdad, aunque brutal, puede ser puerta hacia la comprensión. En el atardecer de tantos inviernos, cuando la nieve pintaba los pinos y la chimenea echaba humo como hilo que cose la casa, Amalia a menudo se sentaba cerca de la ventana y observaba cómo la luz jugaba en el perfil de Greta. Sostenía la medalla y ya no la apretaba con culpa, sino con una ternura que parecía ofrecer perdón a sí misma. Lucas le tocaba la muñeca de madera, un pequeño hábito que lo conectaba con su oficio y con la niñez que había vuelto a encontrar. Marta fregaba los platos con la serenidad de quien aprendió a poner su culpa al servicio de otros. Joseph se colgaba el abrigo y cuidaba del fuego como si protegera algo sagrado. En la compañía de esos gestos, la comunidad también aprendió a mirar de otra manera, no para exaltar el título de nobleza, sino para reconocer el valor de la responsabilidad humana. No todos los corazones se tornaron suaves, y hubo quienes mantuvieron su distancia. Pero la mayor parte comprendió que la palabra de Amalia, dicha en voz alta, había cambiado la dinámica. Ahora era ella quien, con actos, mostraba que un error no necesita terminar en ruina, sino que puede abrir un camino de servicio. El secreto de la condesa, que antaño había sido una sombra que la seguía en sus pasos, terminó por convertirse en la página que dio inicio a una historia que hablaba de cuidado, de verdad y de segundas oportunidades. No fue una historia redentora porque el perdón llegara de manera inmediata. Fue redentora porque la verdad nombrada obligó a rehacer el tejido familiar con manos honestas. La condesa no se libró de las miradas, pero encontró un modo de mirar también hacia afuera, con la certeza de que sostener una vida es el acto más noble que puede realizar quien, por fortuna o por dolor, tiene la posibilidad de hacerlo. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y no te pierdas el video recomendado al final. Aquí tenemos más relatos que hablan de segundas oportunidades.